El día de hoy pues vamos a presentar digamos que una introducción a lo que es el concepto de logística empresarial y veremos su evolución a través del tiempo y su integración con lo que conocemos como supply chain management. Entonces comencemos. Para comenzar el tema pues vamos a hablar un poco de la evolución de la logística sobre el tiempo. Entonces digamos que a eso más o menos entre 1950 y 1960 dentro de las empresas o dentro de las organizaciones se conocían o se habían definido unos procesos muy claros que están relacionados con, digamos que, actividades de soporte para la empresa. Entonces, estas actividades como tal no generaban ninguna transformación de un producto y por tanto se pensaba que de cierta forma no aportaban valor al proceso. Pero con el tiempo se van viendo y vamos analizando que hay distintas perspectivas, distintas filosofías que nos aclaran la manera en cómo este tipo de actividades de soporte empiezan a generar valor desde la perspectiva del cliente. Entonces, digamos que esas actividades de soporte que se empezaron a definir comprendían el manejo de materiales, que es básicamente la gestión de inventarios, la gestión de almacenes, que tiene que ver más con la distribución de los productos, de los materiales dentro de los almacenes, el transporte de los productos que como ya ustedes sabrán, pues básicamente tiene que ver con el flujo entre nodos de una cadena de suministro, es decir, el que garantiza que existe un movimiento de materiales entre ya sea un proveedor y su cliente o entre un retailer y el consumidor final, por ejemplo. Otra de las actividades que tenemos son las actividades de soporte o servicio al cliente, que lo que buscan es brindar, digamos, un servicio postventa a los productos y aparte, pues permiten, digamos, que mejorar la calidad o la satisfacción del cliente como tal. Tenemos el procesamiento de ventas y sobre esto quiero hacer una pequeña aclaración. Digamos que este es un área común con campos como el marketing, pero si ustedes quieren encontrar, digamos que cuál es la diferencia entre hablar de ventas desde el punto de vista logístico y hablar de ventas desde el punto de vista de marketing, pues se van a dar cuenta que digamos que la gran diferencia es que uno, el marketing, trata las ventas desde un punto de vista más estratégico, es decir, no solamente tiene que ver con generar más ventas para la empresa, sino que lo que genera es toda una estrategia, toda una política de ventas que pueda incentivar, digamos que la demanda de un producto en específico. Mientras que cuando hablamos de ventas desde la perspectiva logística, hablamos más de un proceso algo más operativo, es decir, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de una orden de venta como tal. Y por último tenemos la gestión de compras, que es similar a la gestión de las ventas, pues tiene que ver con el procesamiento de las compras y tiene que ver también con el aprovisionamiento de materiales dentro del aparato productivo o el aprovisionamiento de materiales, ya sea para la distribución física de estos mismos. Entonces recuerden que hoy en día no solamente tenemos empresas que se dedican a la manufactura, sino empresas que se dedican a brindar actividades de tipo logístico, por ejemplo centros de distribución o que son simplemente intermediarios dentro de la cadena de suministro. Entonces las actividades de compras tienen que ver básicamente con el abastecimiento de todos esos materiales, de todos esos productos que se van a mover a través de la cadena. Entonces con el tiempo pues van a empezar a darse cuenta que se pueden ir agrupando estas actividades de tipo, digamos que de soporte para el negocio como tal y se van agrupando en distribución física, todo lo que tiene que ver con el manejo físico del material, que no solamente comprende la gestión del inventario, sino también tiene que ver con el almacenamiento y con el transporte, o sea, la manera como se disponen dentro de los almacenes, la manera como se distribuyen fuera de los almacenes también. Entonces, a estos elementos se les conocen o se les empieza a llamar distribución física de los productos. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente, las ventas y la compra, eran los procesos asociados con la logística del negocio.
Y como les comentaba anteriormente, digamos que estos se difieren un poco de los otros porque están más asociados. Digamos que si bien todas las actividades que ustedes pueden ver acá son de este tipo, bueno, lo que buscan es brindar un soporte más que una transformación del producto. Estas de acá, por lo general, se tiene en cuenta que están más asociadas con la manera en cómo la empresa se tiene que relacionar con el medio. Por eso se les empezaba, digamos, a agrupar dentro de la categoría de logística del negocio. Más adelante, estos dos campos se agrupan y se le empieza a llamar a todo logística. Entonces, a partir de este punto, pues digamos, podemos identificar cuáles son las grandes los grandes procesos que están asociados con la logística. Entonces, la logística parte de la gestión y manejo de materiales, de la gestión de almacenes, de la gestión del transporte, del servicio al cliente, de las ventas o el procesamiento de las ventas y la gestión de compras o aprovisionamiento, que les recuerdo es básicamente el tema de curso. Entonces, esto nada más es para explicarles más o menos de que cuando nosotros utilizamos la palabra logística, no solamente la debemos asociar con, por ejemplo, el transporte o la distribución de mercancía o la distribución de productos o el almacenamiento de esos productos, sino que comprende un rango un poco más amplio de actividades y digamos que deberíamos empezar a aprender a no utilizar esa palabra de una manera tan ligera. Hoy en día la logística trasciende un poco y se empieza a hablar de supply chain management, que básicamente es la gestión de todas estas actividades que ustedes ven acá desde el principio, pero no desde la perspectiva del negocio o de la empresa como tal, sino desde la perspectiva de una cadena de suministro. Entonces, ¿qué es una cadena de suministro? Pues básicamente lo que nosotros entendemos por una cadena de suministro, pues el conjunto de nodos o de eslabones o de empresas que digamos que se relacionan o que interactúan las unas con las otras y garantizan tres tipos de flujo: un flujo de materiales, un flujo de información y un flujo de dinero. ¿Con qué fin? Con el fin de poder llevar un material o un producto en específico a un consumidor final. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a tener, digamos que una idea de gerenciar las actividades logísticas desde el punto de vista de una cadena de suministro, empezamos a hablar del supply chain management. Entonces, la idea es, digamos, empezar a ver, por ejemplo, el proceso de gestión de inventario, no desde la perspectiva de una empresa, sino que de una perspectiva un poco más integrada. Por ejemplo, yo puedo generar convenios, prácticas colaborativas con mi proveedor para que de esa manera pueda lograr una gestión global de inventarios, por ejemplo. Entonces, este tipo de prácticas hace parte de lo que tenemos hoy en día como supply chain management. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición de logística. Pues podemos entender a partir de lo que ya vimos que la logística básicamente agrupa las actividades que ordenan el flujo de materiales, coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio al menor costo posible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de esta definición abarcamos básicamente todo lo que les comentaba al principio. Entonces tenemos que la logística es todo ese grupo de actividades que tienen que ver con el flujo de materiales. Entonces, ¿dónde vemos el flujo de materiales? Lo vemos en los inventarios, en el transporte y en el almacenamiento. Y por el otro lado tenemos que también agrupa esas actividades relacionadas con la demanda y con digamos la manera como se coordinan los recursos. Básicamente aquí estamos hablando de la forma en cómo una organización interactúa con el medio. Entonces, dentro de los procesos logísticos
Ahí podemos agrupar cuáles. Pues, perdón. Por ejemplo, aquí tiene que ver tanto con las compras como con las ventas. Y al final, digamos que gestionar todas esas actividades nos permite garantizar un nivel de servicio. Entonces aquí obviamente podemos hablar de lo que es la gestión del servicio o el servicio al cliente, pero no únicamente podemos, digamos que no únicamente podemos hablar aquí del servicio al cliente, sino que de cierta manera todas las demás actividades que nosotros mencionamos anteriormente tienen que ver también con ese servicio o con ese nivel de servicio que se pretende brindar. Por ejemplo, cuando dentro del proceso de ventas tú eres capaz de garantizar que vas a darle a un cliente, a hacerle una promesa de venta, es decir, que vas a garantizar que el cliente pueda tener el producto en el lugar y el momento deseado, eso también hace parte de la gestión del servicio al cliente. De cierta manera nosotros podemos garantizar, digamos, el nivel de servicio si lo vemos desde esa perspectiva, si podemos garantizar o podemos cumplir con los pedidos que nos hacen. Asimismo, cuando nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, una metodología para la evaluación de proveedores, para la evaluación y selección de proveedores, o cuando, digamos, mantenemos buenas relaciones con nuestros proveedores, nosotros también garantizamos que los productos o los materiales se muevan de la manera adecuada en la cadena de suministro, y también podemos garantizar que no existan interrupciones en el servicio que se preste, y también garantizamos un nivel de servicio apropiado. Entonces, en general, todas las actividades tienen que ver de cierta manera con esta prestación de servicios o lo que implica la logística como tal. Otra definición de logística la podemos ver acá se puede definir como la misión. Bueno, se puede definir que dentro de la misión de la logística podemos encontrar brindar bienes y o servicios correctos en el lugar correcto y a la hora correcta y en las condiciones deseadas por el cliente, al mismo tiempo haciendo la mayor contribución a la empresa. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, el propósito de todas esas operaciones que nosotros vimos ahorita, o que vimos hace poco, básicamente es poder garantizar que un cliente pueda acceder a un producto en específico en un lugar y en un momento determinado. Entonces, en pocas palabras, si les puedo dar un ejemplo de la vida real, la logística es todo aquello que garantiza de que ustedes puedan, digamos, ir a una tienda cualquiera en la ciudad y comprar, no sé, alguna gaseosa o comprar un producto en particular. Entonces, la manera o la facilidad o la accesibilidad de esos productos es gracias a las actividades que se coordinan desde el punto de vista logístico.